Muy buenos días a todos, bienvenidos a esta sesión sobre ASP.NET. Les pedimos de parte de todo el equipo de Incuba y de un servidor como expositor, disculpas por los atrasos durante el inicio, algunos inconvenientes técnicos nos limitaron. Sean bienvenidos, esperamos que les sea de mucho provecho esta sesión. Como saben, el tema del día de hoy va a ser conociendo o una introducción a lo que es el framework ASP.NET. Mi nombre es José Carlos Campos, soy de desarrollador web en Costa Rica y voy a estar a cargo de toda esta participación junto con el equipo de Incuba que va a estar en el chat. El día de hoy vamos a realizar lo siguiente. Vamos a tener un conociendo ASP.NET, que básicamente va a ser algunos datos que ustedes deben saber sobre el framework.NET, lo que es ASP.NET. Luego vamos a pasar a lo que es los primeros pasos, una pinceladita por lo que es y funciona y cómo se trabaja .NET o en entorno web. Vamos a utilizar SQL Server para poder gestionar datos y finalmente vamos a desarrollar toda la temática de ASP.NET sobre Microsoft Azure. De esa forma vamos a poder gestionar o trabajar de manera más eficiente con nuestros datos o con nuestros recursos como tal. Ahora sí, vamos a iniciar hablando o viendo lo que es ASP.NET. Para comenzar a entender ASP.NET, vamos a comenzar por entender qué es .NET. .NET es un framework, una plataforma que Microsoft ideó hace varios años, alrededor de más de 20, 25 años, pensada para desarrolladores que nos va a ofrecer lenguajes de programación, nos va a ofrecer bibliotecas, herramientas y otros diferentes recursos, todo para poder desarrollar nuestras aplicaciones. En un principio se trabajó .NET para lo que es el ecosistema Windows, pero después Microsoft creó la forma de poder llevar esa plataforma a la web, que es lo que se conoce como ASP.NET. Igual, antes de ASP.NET teníamos un ecosistema anterior que se llamaba ASP por solito. Ese sistema no utilizaba el framework como tal de .NET, pero sí nos daba muchas funcionalidades. Después llegó alrededor del 2003, 2004, una evolución a la ASP 2.0 que se llamó o se llama ASP.NET y ahí se creó un nuevo ecosistema basado en esto que conocemos como ASP.NET en las diferentes versiones 2, 1, 2, 3 y la actual 4 que está próximamente a evolucionar a la quinta versión definitiva. Ahorita nos encontramos en la versión 4.8. Esta plataforma nos da todo lo necesario para poder trabajar de manera eficaz, de manera eficiente, con todo el ecosistema que implica o que tiene .NET. Ahora sí, ¿qué es ASP.NET? Vamos a entenderlo como el framework o el marco de trabajo o el marco web creado por Microsoft de código abierto. Y eso es muy importante porque fue hasta el 2013 que Microsoft tomó la decisión, la sabia decisión, dicho sea de paso, de convertir todo el framework a código libre. ¿Qué implica esto? Que se podría o se puede realizar la migración a otros ecosistemas, a otros sistemas operativos, no solamente cerrado a Windows, sino que ya contamos con la posibilidad de tener el desarrollo de .NET en Linux o en Mac.
Esto, como les digo, en el 2013, poco después de que se anunciara el lanzamiento de Visual Studio Community 2013. Ese primer Visual Studio completamente gratuito, súper completo, que a muchos desarrolladores o a muchos programadores nos agarró de sorpresa cuando Microsoft anunció la existencia de esa versión. Después llegó Visual Studio 2015, que reforzaba el ecosistema o el código abierto, incluyendo ya una versión para Mac estable y el lanzamiento de las primeras versiones de Visual Studio Code y bueno, ya lo que tenemos actualmente que sería Visual Studio 2019 en las versiones Community, que es la gratuita, Professional y Enterprise. .NET, al ser un código abierto, nos permite tener ya ahorita la multiplataforma o el cross-platform. ¿Qué significa eso? Que yo voy a poder llevarme todo este ecosistema, todo mi desarrollo a otros sistemas operativos. Ya no solamente voy a depender de Windows, sino que ya puedo ejecutar ASP.NET. Y ya vamos a profundizar eso un poco más a detalle. En Windows, en Linux, en Mac y en los contenedores Docker. Esto nos facilita la tarea de desarrollo al ser compatible con estos sistemas operativos. Repito, hasta en el 2013 fue que Microsoft tomó esa decisión muy acertada. Junto con eso, nos sorprendió con el lanzamiento de un nuevo, de una versión de framework precisamente diseñada para esta nueva fase de desarrollo o del código que es ASP.NET Core o lo que se conoce más bien como .NET Core. ASP.NET, como se ve en la pantalla, nos ofrece a nosotros tres marcos de desarrollo o tres formas de desarrollar aplicaciones web en este caso, que son los formularios web o web forms, lo que es el MVC o el modelo de vista controlador, y el web page, que ya propiamente como trabajar en PHP. Esos son los tres marcos de desarrollo. Esos marcos son muy completos, muy estables y tienen una ventaja muy particular. No necesariamente tengo que dedicarme a un solo marco para poder trabajar en mi proyecto. Yo puedo hacer una combinación de ambos ecosistemas. Es decir, yo puedo tener la posibilidad, tener la oportunidad de trabajar con las características de Web Forms en un proyecto MVC, o puedo tener las características de Web Forms en un proyecto Web Page, o puedo tener las características de MVC en un proyecto Web Forms. Entonces, esa es la versatilidad que nos ofrece hoy por hoy el framework.NET, particularmente en lo que es el ecosistema ASP.NET. Volvemos al mismo. Esta es una ventaja que al tener un código abierto, .NET, que tradicionalmente antes de 2013 era privado, nos facilita mucho el acceso. Ahora bien, como mencionaba, ASP.NET nos ofrece a nosotros tres marcos de trabajo, tres formas de trabajo, que es básicamente formularios web o web forms, que están pensados para hacer formularios dinámicos, para hacer formularios sencillos, o no sencillos, sino más ágiles para un desarrollador. ¿Por qué? Porque vamos a tener las mismas funcionalidades que las Windows Forms, que son las ventanas de escritorio de Windows. Vamos a poder abrazar elementos, darle funcionalidad, vamos a tener una clase, un archivo que controla esas funcionalidades, mientras que tenemos un archivo que nos da el diseño. Esa va a ser la principal ventaja que vamos a tener con el ecosistema de WebForms. En el MVC nos va a dar toda la estabilidad necesaria para poder tener comunicación o transacción de datos. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener una capa o un segmento dedicado a la visualización, que va a ser la vista. Vamos a tener una capa que va a ser el modelo que nos va a permitir controlar o darle forma a los datos, y vamos a tener un controlador, un segmento que va a controlar
cómo se maneja esa información. Entonces vamos a tener 3 bloques, por decirlo de esta forma, que nos van a segmentar o que nos van a permitir a nosotros visualizar este contenido o gestionar estos datos. Luego tenemos las web page, que básicamente son una forma muy simple de desarrollar en .NET. ¿Por qué muy simple? Porque nos va a ser una tendencia muy similar a lo que es PHP. No va a ser con PHP por obvias razones, pero sí nos va a dar esa sensación de comodidad. ¿Cuál va a ser la ventaja? Que conforme vamos generando código, vamos a ir viendo el proyecto. Mientras que nosotros dos tenemos que estar compilando para poder ver los cambios. Si es desde mi perspectiva, Webpage es una herramienta muy poco usada, dado que es muy simple y tal vez la versatilidad de manejo de datos no está tan ágil como si lo está en MVC o en WebForms. Pero aparte de eso, vamos a poder trabajar con ASP.NET lo que es la gestión de web APIs o APIs web, que son básicamente recursos que vamos a poder consumir. Es decir, vamos a poder crear un proyecto ASP.NET para que haga consultas a una base de datos o para que consulte en Office 365 o Active Directory y lo que necesitemos, sin necesidad de que nos dé una página web. Solamente va a ser un consumidor o un API RESTful, que es básicamente el contexto. La ventaja es que, otra ventaja es que al poder desarrollar en .NET vamos a poder desarrollar en tiempo real tecnologías como Signal, que van a permitir generar bibliotecas, nos van a permitir generar recursos para poder utilizar en otros proyectos. Y un punto clave de ASP.NET que lo hace muy versátil va a ser las aplicaciones o sitios web móviles. ¿Por qué? Porque a partir de los frameworks más recientes de .NET podemos obtener o podemos generar este contexto que nos permite a nosotros crear aplicaciones móviles que de manera nativa a partir del contexto de .NET. Es decir, yo voy a poder tomar mi página en .NET y con unos cuantos cambios ya voy a poder tener una aplicación web a través de modelo, por ejemplo, de PWA o aplicaciones web progresivas. Ahora bien, desde el .NET también podemos generar páginas individuales, páginas únicas que nos van a poder ayudar a generar interacciones del lado cliente, es decir, del lado del usuario final, y recargar el resto del contenido al servidor. Es decir, la interacción o todo el procesamiento de datos se genera en el servidor y el usuario nada más recibe la respuesta visual. Y por último vamos a tener los webhooks que nos van a permitir generar un patrón HTTP ligero para poder trabajar en un API web o en servicios tipo SaaS, software como servicio. Es muy sencillo, la verdad. Ahora sí, punto importante. Entre MVC, WebForms y páginas web o las web page, ¿cuál elegir? ¿Por dónde irme? Básicamente vamos a segmentar en esta forma. En los formularios de web forms, si ustedes tienen experiencia en Windows Forms, WPF y .NET como tal, en framework, lo han trabajado así sea modo consola, y se pone un formulario en web forms, es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque es un desarrollo sencillo de básicamente arrastrar y programar las funciones y está pensado para un nivel intermedio, que serían las personas que tienen ya un conocimiento base o amplio de .NET, aunque no sea en ambiente web. MVC, Ruby on Rails
o en .NET, es decir, que yo tengo una experiencia de trabajo en conocimiento en lo que es el contexto modelo vista controlador. Este paradigma o este bloque nos trabaja sobre el marcado HTML, perdón, el código C# en este caso, o también puede ser Visual Basic, y otras herramientas por ahí. Es una forma muy atractiva y que también se gestiona por páginas. Y como le digo, ya es para un nivel intermedio avanzado. Y por último, las páginas web es para las personas que tienen algún tipo de experiencia en ASP clásico, o sea, el original, o en PHP, marcado en HTML y códigos en un archivo. Sí, ya para personas que su experiencia pues es avanzada, pero no en .NET como tal, o que están más acostumbradas a que toda la carga del código, tanto la parte HTML como la parte funcional, la están manejando en un solo archivo, que es lo que normalmente se trabaja en PHP. En el PHP ustedes tienen la capa de diseño y la capa de procesamiento de datos y demás en un mismo documento, en un mismo archivo PHP. Si necesitan cada otra página para poder agregar otros elementos distintos, lo hacen. Ese es más o menos el contexto. Ahora sí, como les mencioné anteriormente, dentro de .NET tenemos la ASP.NET y ASP.NET Core. NetCore como tal, vamos a entenderlo como la primera variante, por decirlo de alguna forma, de el framework.NET totalmente abierta y que está pensada para trabajar cross-platform. Es decir, que lo que yo hago en Windows me va a funcionar en Mac o en Linux. Así es como se desarrolló, de hecho, a partir de NetCode, se desarrolló Visual Studio Code. Recordando que Visual Studio Code es un editor de código, no es un entorno de desarrollo, que ya ahorita vamos a ver la diferencia. Ahora sí, entrando en el tema de ASP.NET Core. NetCore o ASP.NET Core es un marco multiplataforma abierto y de alto rendimiento, como nos dice la presentación. ¿Qué quiere decir esto? Que nos va a dar más funcionalidad o más rendimiento respecto a lo que nos puede dar un Windows Forms o incluso a lo que nos puede dar un MVC en .NET como tal. Pero y una ventaja más bien es que va a poderse conectar de manera más ágil con los recursos y más si estamos habilitados en la nube como en Azure. Aquí lo importante en esto va a recaer en que podemos compilar servicios y aplicaciones web, aplicaciones de Internet de las cosas, o servicios backend de móviles, es decir, lo que se procesa detrás de una aplicación. Se pueden utilizar herramientas de cualquier tipo sobre lo que es Windows, Linux y Mac. Es decir, cualquier editor de código que sea compatible con estas herramientas nos va a ser compatible con NetCore. Claramente, Microsoft recomienda algunas porque son socios o porque son muy eficientes. Principalmente recomiendan Visual Studio Code, ¿verdad? Pero, tema aparte. Otra funcionalidad que nos va a permitir de una manera muy sencilla hacer implementaciones locales en la nube. No hay, digamos, que un paso previo para poder decir, esa aplicación ya está lista para poderse publicar en mi servidor web y que sea disponible en Internet, sino que es mucho más sencillo. Y al ejecutar sobre .NET Core, si yo trabajo en Windows, pero necesito por algún motivo pasarme a una Mac, no voy a tener mayor dificultad para poder seguir con mi proyecto en desarrollo. Ahora sí, las diferencias, y aquí quiero que pongan mucha atención. Diferencias entre ASP.NET y ASP.NET Core. En el caso de .NET Core o ASP.NET Core, la principal diferencia que vamos a notar clarísima sobre
ASP.NET va a estar en la compilación. ¿Por qué? Porque en la compilación de .NET Core vamos a poder desarrollar sobre Windows, como ya había mencionado antes, sobre Mac o sobre Linux, es decir, sobre cualquiera de los 3 sistemas operativos más conocidos del planeta. Mientras que ASP.NET solo vamos a poder trabajarlo de manera eficiente sobre Windows. Esa, digamos, es la diferencia clave que ustedes deben recordar en el contexto de ASP.NET y ASP.NET Core. En el caso de .NET Core, vamos a tener las Basic Page, que es un método muy recomendado en .NET Core para el desarrollo de páginas web. Y vamos a poder también implementar lo que es MVC, Web API y SingleAir para poder conectarnos. Mientras que vamos en .NET, vamos a tener Web Forms, SingleAir, MVC, Web API, Web Hooks y Web Page. Si lo vemos en contexto técnico, en realidad vamos a tener las mismas funcionalidades. ¿Cuál es la diferencia significativa en esto? Que vamos a tener mejor uso de las Basic Page o del entorno de desarrollo recomendado en .NET Core que en las otras, a pesar de que podemos hacer combinaciones. Lo que no podemos hacer combinaciones, y eso es muy importante aclararlo, es combinar código .NET Core sobre código .NET en contexto de ASP, ¿verdad? Eso quiere decir que yo no puedo tener un proyecto ASP.NET Core corriendo en combinación con páginas o elementos de ASP.NET, dado en el tema del framework como tal, porque aunque en el corazón son lo mismo, hay un punto donde se separan y hay variantes que si ustedes profundizan lo van a notar más claramente y eso hace que no haya una compatibilidad de elementos. Sí puedo combinar, por ejemplo, proyectos MVC con Web API en .NET Core, pero no, y lo mismo puedo hacer con .NET. Puedo combinar proyectos Web Forms con MVC, con Web API, pero no puedo combinar .NET Core con .NET. Ahora, en .NET Core yo voy a poder tener varias versiones por equipo del proyecto. Puedo ir trabajando en paralelo. En .NET también puedo tenerlo, aunque acá en la tabla nos dice que no, que es una por equipo. ¿Cuál es la diferencia? ¿O por qué esto? Porque en el caso de .NET, claramente si trabajamos con un repositorio Git como GitHub, vamos a poder trabajar varios miembros del equipo en el proyecto. Pero vamos a tener la variante que vamos a necesitar ramas para poder tener versiones del proyecto. Mientras que en el Netcore no es tan implícito eso, es decir, podemos tener varias versiones del proyecto sin afectar el trabajo en el equipo. Otro punto muy importante y otra diferencia marcada con respecto a Netcore, .NET con respecto a Netcore, es que en .NET Core vamos a tener la posibilidad de desarrollar sobre Visual Studio, ya sea Visual Studio Professional, Visual Studio Code, Visual Studio Enterprise, Visual Studio Community y también es en la versión de Visual Studio para Mac. Pero en .NET como tal, solo vamos a poder trabajarlo de manera cómoda con ¿cómo se llama? Visual Studio, sea Community Enterprise o Professional. Ahora, una similitud entre los dos en este punto es que con los dos puedo trabajar con C#, F# o como lenguajes estándar de desarrollo. Si ustedes conocen ya de lo que es el entorno de desarrollo .NET con C# va a ser mucho más fácil para ustedes trabajar en ASP.NET, sea Netcore o sea .NET como tal. Mientras que en Visual Studio y en .NET, además de C# y F#, puedo trabajar con Visual Basic, Visual Basic.NET.
Entonces, esto nos va a dar mucha versatilidad. Pero vamos a un elemento muy singular. En el caso del lenguaje, es más estándar, es mucho más estándar trabajar con C# que trabajar con los otros lenguajes. No digo que no sean los únicos o que solamente con ese puedan trabajar, sino que es el lenguaje mucho más estandarizado en el contexto de .NET. En caso de .NET Core, vamos a tener un mayor rendimiento que ASP. Eso está muy claro por el contexto del uso de recursos y la poca dependencia a un ecosistema. ¿Qué quiere decir esto? Que al no depender mi proyecto de Windows como tal, sino que depende del framework NetCore, me da la facilidad de poder trabajar en cualquier entorno y ganar ese rendimiento porque ya va a estar preparado mi ecosistema para NetCore. Mientras que en ASP.NET el rendimiento también es muy bueno, pero vamos a tener la dependencia a Windows y al framework.NET. Pero, aquí vamos a un punto importante. No significa que sea más lento o que sea más sea malo trabajar con .NET solito, sino que en pruebas de rendimiento sí se han demostrado que hay una diferencia de qué tanto se esfuerza o qué tanto interactúa .NET con respecto al ecosistema, con respecto al entorno. Ahora, esas diferencias o ese rendimiento es de segundos o milisegundos. Es decir, no se va a notar tanto, no se va a apreciar tanto la diferencia de rendimiento que vamos a tener con respecto a uno del otro, nosotros como desarrolladores o programadores, frente al usuario, ya que al menos en Latinoamérica tenemos la desventaja, o hay que decirlo de esa forma, de que las conexiones no son suficientemente adecuadas en cuanto a la conectividad de Internet. Es decir, no todos tenemos la misma conectividad de Internet y por consiguiente no todos vamos a contar con el rendimiento oportuno para poder, ¿cómo se llama? Ingresar a nuestro sitio. Entonces, si tal vez nosotros desarrollamos el .NET Core pensando que va a ser más rápido, para el usuario final puede ser que no se note esa diferencia de rendimiento que va a tener la herramienta. Igual si desarrollamos el WebForms, tal vez el usuario ni note que está muy lento. Sí puede notarse el bajo rendimiento de .NET si el servidor donde está alojado el proyecto no es lo suficientemente potente o hay algún problema en la gestión de base de datos, si es que hay gestión de base de datos. Entonces ahí es donde tal vez se va a notar más, pero en términos generales el rendimiento es muy similar si hay una diferencia, pero no es tan agresiva que me diga a mí, tienen que manejarse sobre .NET Core porque es lo mejor. Y para finalizar esta parte, el uso de .NET Core claramente se utiliza el entorno de ejecución del core o framework, mientras que en ASP.NET utilizamos el tiempo de ejecución del .NET Framework. Es decir, en .NET Core utilizamos el entorno, es decir, todas las herramientas, todas las bibliotecas que incluye .NET Core, mientras que en .NET utilizamos el tiempo de ejecución, es decir, todos los recursos que se están ejecutando en el servidor con .NET. Ahora bien, escenarios en los que podemos utilizar .NET y .NET Core. Básicamente, si ustedes notan, son lo mismo, funcionan exactamente igual en cuanto a dónde lo podemos implementar. Podemos implementar sitios web, APIs, podemos tener ejecuciones o proyectos en tiempo real, pero la diferencia va a estar en que vamos a poder
o implementar una aplicación o crear una aplicación. ¿Cuál es la diferencia entre implementar y crear? En el caso de implementar, la aplicación está lista porque se va desarrollando por páginas y las páginas incluyen los elementos y demás. Mientras que en la creación se hace todo el proceso, se tienen los archivos compilados en paralelo a los archivos en puros, es decir, tenemos lo que se le muestra al público, que es el archivo de publicación, y tenemos el código fuente. Eso es lo que, digamos, la diferencia que vamos a tener. Ambos podemos implementarlos, en este caso, sobre Microsoft Azure. No necesariamente en Azure, porque puede ser, y es un caso muy, digamos, como el mío, que por razones meramente de costos, no estoy utilizando Azure en mis proyectos. ¿Por qué? Porque a pesar de que es mucho mejor y que yo preferiría, hay proyectos que no tienen el presupuesto para pagar Azure o son de corto plazo. Entonces, hacer uso de una cuenta de Azure para poco tiempo o para desaprovechar los recursos es algo que ustedes como desarrolladores tienen que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, bueno, yo voy a implementar mi proyecto en Azure. Ok, genial. Y ahorita vamos a entrar ese detalle. Pero si el proyecto no lleva base de datos, si el proyecto lo van a visitar 4 o 5 personas al mes y solo se va a necesitar con prioridad una o dos veces al año, entonces es un servicio que se está desperdiciando. Tomando en cuenta, y ahorita vamos a ver esto, la forma en la que se gestiona Azure. Ahora, también viene otro detalle. Tal vez los costos de una implementación sobre Azure no sean los mejores respecto a pagar un hosting web de los que hay por montones disponibles. Entonces, son cosas que ustedes van a tener que analizar. O puede ser también que en su lugar de trabajo, los que ya trabajan como desarrolladores, tengan un servidor web con Windows, entonces les quede más fácil. O con Linux y lo que es Netcore ya implementado. Ahora bien, .NET Core vamos a poder trabajarlo sobre Visual Studio, o sea, Visual Studio Community, Visual Studio Professional, Visual Studio Enterprise. Pero también vamos a poder trabajarlo en Mac, con Visual Studio for Mac, o en Windows o Linux o en Mac, con Visual Studio Code, Omnichar, JetBrains Reader, ya propiamente el client de .NET Core y cualquier bloc de notas. Básicamente cualquier bloc de notas que ustedes utilicen en Windows, Linux o Mac les va a servir para trabajar con .NET Core. Solamente que en el caso de un editor de notas o un editor de código como es Visual Studio Code, vamos a tener la necesidad de conocer y manipular el framework o el entorno a través de la consola. Mientras que en el caso de, ¿cómo se llama? .NET Solito o ASP.NET en las versiones más recientes, vamos a trabajar únicamente sobre Visual Studio. Acá yo sí hago una acotación. Aunque nosotros trabajemos principalmente sobre Visual Studio, con lo que es .NET, a veces, y por experiencia muy personal, podemos trabajar con Visual Studio Code algunos elementos, por ejemplo. Y ahorita yo les voy a enseñar en la demostración. Hay un bloque en el que yo, por lo usual, les hago la utilización de mi propio código, es decir, código que utilicé en otro proyecto que la verdad no me acuerdo porque lo usé hace mucho tiempo o lo vi muy útil o cualquier otro motivo, entonces yo lo que hago es que lo comparto vía lo abro vía Visual Studio Code y copio los elementos que yo ocupo. Eso es una acción válida. ¿Por qué? Porque el primero es su propio código y segundo se está reutilizando y no se está reinventando la rueda. Es decir, ustedes no se están martirizando pensando cómo hacer algo que ya habían hecho. Pueden hacerlo y eso es una recomendación que yo como desarrollador la hago.
¿Por qué? Porque me queda mucho más sencillo. De hecho, es un poco ilógico lo que les voy a decir, pero ustedes han visto, hay un meme que dice que los programadores de hoy básicamente copiamos y pegamos código. Y sí, es muy cierto. Pero eso es porque, por dicha, hoy por hoy, en 2021, hay mucha información del código, hay mucho código disponible, hay mucha documentación oficial, muchas comunidades de desarrolladores apoyando a otros desarrolladores. Entonces nos abre el abanico de posibilidades a lo que podemos encontrar. De esa forma, nosotros como programadores, caso personal, lo que hacemos es reutilizar el código que alguien escribió, adaptándolo a nuestras necesidades. Y así vamos sacando nuestros proyectos. Si bien es cierto, muchos dirían, pero es que eso no es programar, eso es copiar y pegar. Y sí, tiene razón, tiene lógica. Pero si lo vemos desde un punto de vista técnico, el reutilizar el código es algo muy común. Segundo, hay veces que por más que uno intenta encontrar la solución a algo, ya alguien la tiene y mucho más eficiente de lo que nosotros hicimos. Entonces, nosotros podemos tomar la idea de eso y adaptarlo, ya sea copiando el código y modificándolo o leyendo el código y decir, ah, sí, él lo hizo así, 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 entonces yo voy a hacerlo de esa forma para el código. Es algo muy natural. No le estoy diciendo que vayan a buscar en internet cualquier proyecto que ustedes estén desarrollando, sino le estoy diciendo que las funciones o lo que ustedes necesiten hacer, que no lo recuerden y lo tienen por ahí, utilícenlo. Si no lo saben, váyanse a internet y búsquenlo. Microsoft tiene muchas comunidades de desarrolladores dispuestos a colaborar, inclusive ya hay desarrolladores que ya han consultado algo que nosotros necesitamos, entonces podemos ver que le han respondido otros desarrolladores. De hecho, en caso personal, vuelvo y repito, caso personal, ahorita estoy trabajando en un proyecto que hay cosas que yo sí sé hacerlas y todo muy bien, hay otras que yo ni me acuerdo. Entonces, y no tengo el código anterior o nunca lo he implementado ya en producción como tal, sino que alguna asignación de la universidad o algún experimento que estaba haciendo. Entonces, ¿qué hago yo? Me meto a internet, busco lo que ocupo y digo, leo y veo, ajá, esto funciona así, copio el código, lo implemento, bueno, lo pego en mi código y ahí empiezo a modificarlo. Entonces, se convierte en un código distinto. Eso en cuanto no tengo algo que ya tengo hecho. Cuando ya lo tengo hecho, lo traigo a mi proyecto y lo tengo en mi proyecto, abriendo el Visual Studio Code, veo lo que hice y lo implemento. Si es algo que utilizo por completo, que ahorita les voy a enseñar, por ejemplo, una clase para gestionar la conexión a base de datos, entonces la clase la copio tal cual, solo cambio un par de cositas y ya tengo la conexión a la base de datos sin mucha complejidad. Pero esto va a ser una cuestión de gustos, preferencias y qué tan ágil se sientan ustedes. Ahora sí, primeros pasos. Para comenzar con ASP.NET, lo primero es que ustedes se digan, bueno, sí, ya conozco .NET, el framework, ya he trabajado con la consola, proyectos de consola, proyectos de escritorio, o ya he ido viendo un poquito cómo se comporta, he visto tutoriales, genial, ya ahí estamos bien. Si no han visto nada o ya tienen una base de conocimiento fuerte en programación y quieren expandirse un poco, tírense o váyanse a la página de documentación oficial de Microsoft. docs.microsoft.com y ahí van a encontrar la documentación de todos y cada uno de los productos de desarrollo que ofrece Microsoft, sin excepción. Tal vez encuentren un poquito más de cosas que no sean de desarrollo, pero ahí van a encontrar todo.
cómo hacer implementaciones en Azure, cómo utilizar SQL, cómo utilizar .NET, .NET Core, ASP.NET, ASP.NET Core, en fin, leer y experimentar código, lo que les decía. Si ustedes no tienen un proyecto de desarrollo, experimenten, o sea, lean información, creen código por probar, sigan tutoriales y, por supuesto, ya es algo sumamente importante, capacitarse y llevar cursos, por ejemplo, los que ofrece acá la empresa que nos está ofreciendo este espacio en Cuba. Este tipo de cosas les van a ayudar a ustedes a generar ese conocimiento y esas habilidades para trabajar con ASP.NET. Ahorita voy a tirarme a explicar toda la temática o la parte teórica para pasar a mostrar en Visual Studio lo que es .NET como tal. Ahora, consumiendo SQL en ASP.NET. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo yo gestiono base de datos en una aplicación web? Acá hay aspectos importantes a tener en cuenta. Aunque para efectos de la sesión vamos a trabajar con SQL Server, sí es importante que ustedes tengan claro lo siguiente. En ASP.NET o propiamente .NET no vamos a tener mucha dificultad para implementar una base de datos o un recurso de datos. Esto a diferencia, por ejemplo, de lo que al menos a mi experiencia personal me pasó con NetBeans y una implementación de base de datos. Es muy difícil y hay muchas cosas que hacer, muchos ajustes y un montón de elementos, tanto el código como a la herramienta de desarrollo, para poder acceder a una base de datos. Mientras que .NET es básicamente un par de líneas y ya estamos enlazados a datos. Aparte de .NET, perdón, de SQL Server, yo voy a poder trabajar, y eso es muy importante que le pongan atención, voy a poder conectarme a SQL Server, a MySQL Server, a Access, a Excel o a archivos de texto plano. Son los tipos de datos a los que yo puedo conectarme para consultar, para leer y para escribir información. Es decir, a estas 5 gestores de datos, yo voy a poder hacerle enviar y recibir información, poder leer y escribir datos a su contenido, a su interior. Es muy común que sea sobre SQL Server, pero pueden implementarlo de igual forma con MySQL, pueden implementarlo de igual forma con Access, pueden implementarlo de igual forma con Excel, pueden implementarlo con un archivo de texto plano, sea .csv, sea, no sé, .txt, lo que ustedes necesiten. Esa va a ser la ventaja singular, la ventaja particular que vamos a tener sobre el acceso a datos de .NET. Es importante que ustedes tengan claro eso porque puede ser que su empresa diga, bueno, sí, nosotros queremos trabajar con .NET Core, pero nuestra base de datos es MySQL porque es gratis y es más barata. O tenemos una base de datos en Access y queremos hacer una aplicación web interna, que eso también pasa, que ustedes necesiten crear una aplicación web para uso interno. Entonces, que solamente en una red local se va a manipular, entonces de esa forma los datos se quedan en el interno. Entonces puede ser que la base de datos al final termine corriendo sobre Access o sea un archivo Excel que gestione los datos, no sabemos. Entonces es importante que ustedes tengan esa claridad, que aunque aquí me voy a centrar en lo más común que es SQL Server o SQL Server, vamos a poder trabajar de igual forma con MySQL, con Access, con Excel o con textos planos. Ahora bien, en SQL sobre ASP.NET vamos a poder realizar las consultas o el consumo de información de 3 formas distintas
aunque en realidad en el fondo son lo mismo. Las consultas por código, que es básicamente en nuestro código C# Visual Basic o F#, vamos a mandar las consultas a través de un string. Ese string se manda al gestor de datos o a un data reader, o sea, un lector de datos que se va a ir a la base de datos a consultarnos la información y nos va a devolver esa información. Vamos a poder trabajar también mediante un procedimiento almacenado en SQL, es decir, vamos a llamar desde .NET a un procedimiento llamado almacenado en SQL y ese procedimiento nos devuelve información a .NET y .NET nos la muestra. O vamos a poder trabajar mediante un asistente de consultas que integra Visual Studio. En el caso de que estén trabajando con Visual Studio, ¿verdad? Si están trabajando con Visual Studio Code, pues ya las consultas son por código o por procedimiento almacenado. ¿Qué quiere decir cuando yo digo que consultas automáticas o mediante asistente? Que vamos a utilizar las herramientas que ya trae Visual Studio para podernos conectar a la base de datos y mandarle una consulta. Es una forma sencilla, pero no es la más recomendada. Primero porque en el fondo lo que va a hacer es exactamente lo mismo que nosotros vamos a hacer por código. Y segundo porque nos va a generar una constante recarga de información de la base de datos. Mientras que haciendo una consulta, por ejemplo, por código, se llama a la clase donde estamos manejando nuestro código, nuestra conexión o nuestro método dentro de la clase para poder llamar a la base de datos que nos devuelva la información. Mientras que en el caso de las consultas automáticas se van a cargar en el código ASP.NET o en el código ASP, que es el código ya de marcado de diseño, y eso nos va a generar, aunque va a ser muy eficiente, ciertas dificultades para nosotros poder manipular cómo va a ser la respuesta que vamos a recibir, cómo se va a visualizar, entre otros aspectos que son significativos. Ahora sí, aspectos importantes. La gestión de base de datos. Es muy importante que ustedes tengan un conocimiento, aunque sea básico, y repito, básico, de SQL. ¿Por qué? Porque a la larga ustedes van a tener que diseñar la base de datos, saber cuáles son los elementos de las diferentes tablas de la base de datos y poder, ¿cómo se llama? Gestionar o poder enviar o recibir la información hacia la base de datos, ya sea lectura o escritura. Se debe contar con un motor de base de datos o con un gestor de datos, que en este caso puede ser lo que vamos a ver ahorita, que va a ser SQL Server, puede ser Access, Excel, un archivo de texto plano, MySQL Server. O sea, aquí yo quiero que ustedes entiendan que lo importante es que ustedes tengan esos datos o sus datos para manipular, sea por SQL, por Access, por Excel, por archivo de texto plano, o por una base de datos MySQL. Inclusive también podemos gestionarlo, no lo menciono acá, por base de datos no relacionales, por ejemplo, NoSQL, que es una variante, también la propia variante que está en Microsoft Azure, que se llama DocumentDB, MariaDB, Mongo, entre otras. Entonces, todo ese tipo de acceso a datos se puede gestionar a través de Azure, a través de ASP.NET, pero ¿cuál va a ser el detalle singular que necesitamos tener, sea local o sea en un servidor web? Y en caso de ser necesario, se va a necesitar el controlador o la conexión respectiva de acuerdo a cada tipo. Como les digo, en el caso, por ejemplo, de SQL Server, Access y Excel, el acceso a datos es relativamente muy sencillo de implementar. Mientras que en el caso de MySQL,
También es muy sencillo, pero si hay una variante que hay que instalar o hay que tener cierto plugin instalado en la herramienta de código para poder hacer las conexiones, pero no implica que no se pueda. En caso de DocumentDB, pues es lo mismo, o sea, no vamos a tener mayor problema para poder conectarnos, porque son herramientas propias de Microsoft. Ahora sí, ASP.NET sobre Microsoft Azure. Microsoft Azure es un entorno de desarrollo integrado, es decir, es un ecosistema, más bien que ecosistema de desarrollo integrado que nos ofrece a nosotros múltiples servicios. Podemos decir también que es la nube de Microsoft, es el servicio de cómputo en la nube de Microsoft que nos ofrece a nosotros muchos servicios. Si la memoria no me falla, son más de 200 servicios disponibles en Microsoft Azure, pensados para diferentes necesidades, presupuestos y objetivos, permitiendo obviamente un ahorro de inversión, dado que técnicamente sale más económico implementar una granja de servidores en Azure que adquirir toda la infraestructura tecnológica y edificios para poder hacer la instalación de un centro de datos. Está basado, Azure se desarrolló bajo el paradigma, bajo la idea de el SaaS, que es el Software as a Service o Software como Servicio, y el PaaS, el Platform como, perdón, o la plataforma como servicio PaaS. Eso quiere decir que vamos a tener recursos que se van a prestar, que son un software, por ejemplo, las bases de datos, los servidores web, las aplicaciones web, la analítica de datos, entre otros elementos, pero también vamos a tener la plataforma, o sea, los recursos técnicamente tangibles, por ejemplo, redes virtuales, máquinas virtuales, servidores de base de datos, entre otros. Y aquí un punto muy importante. Azure se factura por uso, es decir, pago por uso, que lo que implica es que lo que nos van a cobrar se va a limitar principalmente a lo que vamos a consumir. Esto en función de nuestras necesidades. No es lo mismo una empresa transnacional que sus recursos son utilizados por 400,000 personas al día a una página personal que la visita 2 o 3 personas al año. Entonces, ahí es donde hace la balanza y dice, bueno, le vamos a cobrar tanto porque eso fue lo que utilizó y nos va a permitir a nosotros visualizar ese consumo. Mientras que en el caso de, ¿cómo se llama? De otros servicios, pues es una tarifa fija. Acá es una tarifa dinámica. Si bien es cierto, podemos comprar créditos de Azure para poder tener una tarifa fija, lo ideal es manejarlo por pago por uso, porque nos da a nosotros esa flexibilidad de que también, y es un punto importante, en el momento que Azure requiera más recursos técnicos, por ejemplo, más base de datos, más ancho de banda, más memoria RAM de nuestro servicio web o nuestra máquina virtual, él los va a implementar mientras el tráfico lo ocupe. Cuando ya el tráfico baje y se reduzca al mínimo o ya llegues a una tarifa estándar, Azure va a detener ese consumo y nos va a regresar. Entonces puede ser que si un mes estamos pagando $30 por un recurso de Azure, al mes siguiente paguemos 200, pero es porque el consumo se disparó por el tráfico que tuvo nuestra aplicación. Pero puede ser más bien que si un mes pagamos 30, al otro 200 y al otro podemos terminar pagando $10 por lo mismo, porque se basa en cuánto consume Azure de nuestros recursos. Ahora bien, algunas de las herramientas con las que contamos dentro de la plataforma de Azure son máquinas virtuales, redes virtuales, servidores de base de datos,
aplicaciones web, Active Directory, Internet de las Cosas, inteligencia artificial y gestión de DNS o servidores de nombre de dominio. Es decir, esos son algunos de los casos o de los elementos. Algunos son muy generales. Por ejemplo, en el caso de IoT, tenemos muchas más herramientas. Creo que son de 10 herramientas disponibles. Pero nombrarlas no las, era mucho porque se lleva mucho al nombre específico en Azure. No hay un, digamos, el detalle o la especificación de qué es lo que hacen muy escueto, muy simple, entonces no lo quise meter como tal. En inteligencia artificial, AI, ahí vamos a encontrar diferentes variantes o diferentes elementos de inteligencia artificial, por ejemplo, lo que es machine learning, lo que es chatbots y otros elementos. Entonces, aunque volvemos al mismo tema de entender las cosas, hay muchos elementos que son muy propios de Azure, entonces no podía como tal meterlos en separado. Redes virtuales, que eso está parte de lo que es redes en Azure, máquinas virtuales también o en procesamiento se puede meter. Y aquí de esto que les estoy mostrando, los elementos más importantes para una aplicación que estamos desarrollando, que queramos implementar en Azure son los servidores de base de datos, las máquinas virtuales y las aplicaciones web. Son los tres elementos básicos de Azure para nuestras aplicaciones. Las máquinas virtuales, y se me corrió la presentación, las máquinas virtuales básicamente es eso, una máquina que puede ser un servidor Windows Server o Linux, sea Ubuntu o cualquiera de las distribuciones que estén en Azure disponibles. Esas aplicaciones o esas máquinas las podemos hacer públicas para tener nuestro propio servidor gestionado por nosotros, disponible en Internet. Los servidores de base de datos básicamente es eso, servidores de base de datos que podemos utilizar para la gestión de nuestra información. Ahora bien, también vamos a contar con la posibilidad de tener, por decirlo de alguna forma, una máquina virtual compartida por muchas aplicaciones, que sería básicamente el contexto de las aplicaciones web. ¿Por qué? Porque en ese caso vamos a poder gestionarnos de manera similar a lo que nos permite hacer un servidor web que estemos pagando. ¿Por qué? Porque aunque se gestione en nuestra cuenta y demás, se utiliza un servidor algunos servidores de Microsoft compartidos con otras aplicaciones. Nosotros no sabemos cuáles, pero los recursos compartidos. Podemos ir escalando la aplicación para que nos dé más rendimiento de conformidad a lo que nosotros necesitamos. Pero esto no significa que vaya a ser algo meramente necesario o incontrolable, sino que vamos a poder ir haciendo salto conforme nosotros necesitamos o dejarlo en automático para que Azure inteligentemente diga, bueno, en tal momento la máquina ocupa más recursos, la vamos a subir y cuando ya los desocupe, la devolvemos. Esa es la ventaja que nos ofrece la aplicación web frente a lo que nos puede ofrecer una máquina virtual que es estática. Si bien a la máquina virtual podemos escalarla, tendríamos que detener el servicio para poder hacer la escala, es decir, apagar la máquina virtual, hacer los cambios y volver a iniciar todos los servicios. Mientras que con aplicaciones web, básicamente yo nada más hago el cambio y Azure se encarga del resto. Ahora bien, ASP.NET y Azure. Como les mencioné, podemos trabajar las máquinas virtuales de Azure para gestionar nuestra aplicación web, sea un Windows Server, sea un Ubuntu Server, un CentOS, que son las que ahorita la distribución de Linux se me acuerdo. O podemos utilizar un app service o una aplicación web y SQL Azure.
decir, la versión del motor de base de datos de Azure para SQL. Esa va a ser, digamos, la a contar para... Ok. No sé si hasta ese momento hay alguna consulta, alguna duda que tengan respecto a lo que he estado conversando en ese bloque. Tal vez los compañeros de soporte si me ayudan. Si gusta pueden activar el micrófono y cámara para poderles responder las consultas que tengan. Los que están acá en este lado de la transmisión. O no sé, vía Facebook si hay alguna consulta. Parecía que no. Entonces, si hay alguna consulta, entonces más adelante la abordamos, si no, entonces pasamos a la dinámica que nos tienen los compañeros de organizadores de Incuba. Ok, entonces, ya conocemos, ya entendemos lo que es .NET, ya entendemos lo que nos ofrece. Vamos ahora a entenderlo en la práctica, es decir, vamos a irnos a nuestro entorno de desarrollo. Entonces, vamos a regresar a mi escritorio. Vamos a irnos. Como les mencioné anteriormente, nosotros vamos a necesitar trabajar con dos herramientas, que es Visual Studio, que en este caso yo tengo Visual Studio 2019, o también podemos trabajar, si vamos a trabajar con .NET Core, con Visual Studio Code. Vamos a necesitar también SQL Server, que en este caso yo tengo SQL Server 2019 y el Management Studio para poder hacer las consultas a la base de datos de manera manual, pero también podemos tener algunas otras herramientas. Por ejemplo, yo tengo aquí esto que lo trae el SQL, que es una herramienta para importar y exportar datos de local a otra base de datos o a otro servidor, o ya sea local o web, o también para poder traer datos a SQL que sean de Excel, de archivos de texto plano, de Access o lo que necesitemos. Y en este caso un gestor de archivos FTP, FileZilla, que es el que, digamos, el más común para eso. Como les dije, también con .NET, .NET Core, también podemos trabajar con el clásico bloc de notas, sin mayor tipo de inconvenientes, sin ningún tipo de dificultad, en virtud de las posibilidades que nos ofrece a nosotros
Netcore. En este caso, yo voy a, por practicidad, voy a abrir Visual Studio. En el caso de Visual Studio, cuando ustedes lo abren, una vez que lo hayan instalado, si nunca lo han usado, este bloque acá les va a salir completamente en blanco. Es decir, no vamos a tener absolutamente nada acá. Y acá vamos a tener las recomendaciones de inicio de Visual Studio, que sean conectadas a una instancia de CodeSpace con un repositorio en GitHub o en cualquier otro servidor Git, abrir una solución o proyecto que tengamos en nuestro equipo, abrir una carpeta local, si es que tenemos un proyecto en Netcore, pero no tenemos el archivo de inicio de Visual Studio, o crear un proyecto. Vamos a crear un proyecto. En ese caso, el proyecto yo lo voy a, para efectos prácticos, voy a manejar en Web Forms. Pero recordemos que podemos trabajar con Netcore API, podemos trabajar con cualquier otro entorno. Acá ustedes van a encontrar lo siguiente. Voy a cambiar esto aquí y esto así. Entonces, cuando ustedes conectan a Visual Studio por primera vez, aquí si ya han creado proyectos, vuelvo y repito, si ya han creado proyectos, aquí les va a salir recomendaciones de proyectos que hayan creado anteriormente para que puedan volver a crear un proyecto nuevo. Si ya lo han creado, si no lo han creado, pues básicamente no les va a salir. En este otro bloque de este lado vamos a tener los tipos de proyectos que podemos crear. Podemos crear un proyecto de cualquiera de todos estos tipos o podemos clasificarlos para poder segmentar y decir qué es lo que vamos a hacer. Por ejemplo, lenguajes, en mi caso yo tengo instalados acá C#, C++, F#, JavaScript, lenguaje de consulta, Python, podemos también tener lo que es TypeScript, que es la variante de JavaScript creada por Microsoft, y Visual Basic. Si hacemos una implementación más detallada en el instalador de Visual Studio, permítame un segundo, voy aquí a modificar, y en el modificar yo puedo ampliar las posibilidades de Visual Studio. Claramente, como ustedes pueden notar, yo tengo activado que las herramientas de desarrollo de Xamarin o de desarrollo móvil, el desarrollo en Node.js y desarrollo ASP.NET. Acá puedo ver los componentes individuales, puedo tener los idiomas y donde se me guardan las instalaciones. En este caso no voy a tocar nada, pero que ustedes sepan que podemos hacer eso en Visual Studio. Ahora bien, regresando acá, vamos a seleccionar C# y ya nos va a mostrar únicamente los proyectos compatibles con C#. En este caso, vamos a tener la posibilidad de trabajarlo por plataformas, sea Android, Azure, iOS, Linux, Mac, tvOS, Windows y Xbox. En el caso de Android, iOS, tvOS y Xbox se va a basar principalmente, y Mac, al tema de la multiplataforma con la herramienta que se llama Xamarin y que está en proceso de cambio. En este caso vamos a dejarlo así quietico, como está. Pero ustedes pueden decir, bueno, yo quiero una aplicación Android, entonces aquí me va a mostrar solo las aplicaciones Android. Y luego voy a tener las aplicaciones o los tipos de proyectos que voy a desarrollar. Si es una biblioteca, si es un proyecto de consola, es una aplicación de escritorio, una extensión para Office, para Visual Studio, para cualquier otra herramienta, un proyecto para Internet de las Cosas, si es un juego, si es un proyecto de Machine Learning, si es un proyecto móvil, nube, Office, entre otros. En este caso vamos a irnos al proyecto web. Y aquí ya vamos a tener los proyectos web disponibles en ese momento.
Entonces tenemos, como les decía, Netcore vacío, es un proyecto en blanco que ustedes pueden trabajar. ASP.NET Core Web API, que es el proyecto de API de Visual Studio sobre .NET Core. Tenemos las aplicaciones web. Tenemos aquí las aplicaciones web con NetCore, con el modelo Vista Controlador, los servicios gRPC de NetCore, el Blazor para WebAssembly, en fin, son múltiples proyectos. En este caso, para efectos prácticos, y vamos a quedarnos con aplicación web ASP.NET. Pero antes de entrar a esto, voy a enseñarles acá. Aquí está, aplicación web. Si yo me voy acá, vean que él me dice que este proyecto es compatible con C#, Linux, macOS, Windows, nube, servicio web y como tal. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre trabajar con una aplicación web de ASP.NET Core a una ASP.NET Core vacío? Que ese me va a dar un código base. Nos voy a dar carpetas y algunas páginas de ejemplo base. Y de ahí nos vamos a mover a trabajar lo que necesitamos. ¿Cuál va a ser la ventaja para mí? Para mí, y ojo, recalco, para mí como programador, que yo ya tendría un marco de trabajo listo y no tendría que empezar a diseñar todas las carpetas, el orden que yo quiero, sino que me voy montando sobre lo que los ejemplos que me da Microsoft. Eso tiene sus pros y sus contras. El pro es la facilidad, porque entonces yo empiezo a diseñar, a cambiar, a ajustar, a agregar, a eliminar, de acuerdo a lo que yo ocupo. Ese va a ser el pro. El contra, que a veces tengo que batallar más de la cuenta para ajustar lo que está en la plantilla base con respecto a lo que yo quiero. Pero esos son aspectos que se pueden ir modificando en el camino. Mientras que en el NetCore vacío, el pro es que yo tengo un lienzo en blanco, o sea, yo tengo una hoja, una pared en blanco donde yo puedo hacer lo que yo quiera. Esa es la ventaja que me ofrece a mí un proyecto vacío, sea en .NET Core o sea en .NET Framework. Cualquiera de los dos, esa va a ser la ventaja de un proyecto vacío, que yo puedo trabajar con mi gusto. Yo personalmente trabajo con un proyecto de plantilla. ¿Por qué? Porque me da a mí esa guía para saber hacia dónde tengo que moverme, para desarrollar menús, para desarrollar la interfaz y demás. Otro punto importante. Personalmente, disculpen. Personalmente yo trabajo mucho con lo que es ASP.NET Web Forms, porque es una herramienta o es un marco de trabajo que me permite sacar proyectos rápidos. No les estoy diciendo que solo trabaje en eso, porque puede ser que alguien que ya tenga algún conocimiento en lo que es en el entorno de lo que es ASP.NET o lo que es más bien el modelo vista controlador y diga, yo quiero trabajar con MVC, trabajan con MVC. Yo trabajo con WebForms por comodidad y porque a veces es desarrollo más rápido un proyecto en WebForms que en MVC. Pero eso no implica que yo no trabaje con MVC, sino que no es así, ¿cómo decirlo? No es así como que lo que yo más hago, por un lado. Por otro lado, la ventaja de trabajar en WebForms es que cuando yo ya lo tengo listo, yo puedo iniciar el proceso de transformación a MVC. Sí, puedo hacer el traslado de una manera más ágil porque ya sé qué es lo que quiero ver, cómo se quiere comportar. Puedo haberlo hecho en WebForms. ¿Por qué? Porque a la larga MVC me va a dar a mí más rendimiento que WebForms. Eso está muy, muy claro. Pero no significa que, no sea, que sea mejor uno o el otro, sino que va a tener esa variante como tal. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta. Ahora, vamos a crear un proyecto NetCore para que ustedes vean
cómo se comporta un netcore con plantilla base. Aquí me va a pedir un nombre, entonces yo voy a ponerle demo 1. El nombre del proyecto, que me confirma en qué ecosistema va a trabajar, en dónde se me va a guardar y el nombre de la solución. Recordemos que en Visual Studio está el nombre del proyecto, que es propiamente todos los elementos que forman mi página, y tenemos el nombre de solución. ¿Por qué la diferencia? Porque en la solución yo puedo tener múltiples proyectos que se entrelacen, ya sea porque son páginas paralelas a la que es principal, o porque es un proyecto en capas. Es decir, tengo un proyecto que maneja los datos del proyecto principal y tengo otro que maneja los modelos o otro que maneja, no sé, las imágenes que se almacenan, no sé, lo que ustedes necesiten. Entonces, partiendo de eso, es que se gestiona o es que se hace este bloque como tal. Ahora bien, voy a darle clic siguiente. Y él aquí me va a preguntar la plataforma de destino, que en este caso yo voy a poder hacerlo a Netcore 2.1 o a Netcore 3.1 o la versión .NET 5.0. ¿Y por qué ese salto así tan raro? Justo de hecho en estos días lo estaba leyendo. .NET 5, que salió en octubre y noviembre del año pasado, que se espera que ya venga integrado con Visual Studio 2022, lo que busca es unificar el framework y Netcore en un solo entorno. Entonces ahora Microsoft decidió que va a cruzar los caminos, ya que ambos son entornos de código abierto, para estandarizar. Entonces, a la hora que hace esa estandarización, le da más equilibrio al framework y al .NET Core y le van a permitir. Eso quiere decir que es muy probable que entre unos añitos hablar de .NET y sea lo mismo que hablar de .NET Core o .NET Framework. Entonces, esa va a ser la diferencia. Vamos a darle .NET 5. Tiempo de autentificación es que ya nos va a todas las clases y los métodos necesarios para conectarnos a nuestros servicios. Por ejemplo, yo puedo conectarme a una cuenta individual, sea por medio de una base de datos, sea por medio de Active Directory. Puedo utilizar los servicios de identidad que tiene Microsoft, por ejemplo, Office 365, o bueno, Microsoft 365, o una autentificación por Active Directory en Windows. Es decir, que si ustedes están en una red local que tienen Active Directory y las computadoras están conectadas a un controlador de dominio, voy a poder hacer la autenticación en mi aplicación a partir de eso. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que si están fuera de la red interna, les va a pedir iniciar sesión. Si están dentro de la red interna, solamente con haber iniciado sesión en la computadora ya van a poder acceder a los recursos. En este caso yo no le voy a poner ni autenticación, pero sí sepa que si utilizan esto, van a ahorrarse parte de la codificación de este bloque. Entonces voy a dejarle ninguno. Ok. Configurar para HTTPS. Aquí básicamente nos va a permitir generar u obtener un certificado HTTPS para poder visualizar ese contenido. Ok. Ahorita respondo las preguntas que estoy viendo por aquí en el chat. Podemos habilitar Docker, entonces podemos enviar o tener nuestro proyecto de Docker en local para poder trabajarlo. Podemos trabajarlo en un Docker de Windows o un Docker de Linux. No lo voy a habilitar claramente. Y podemos habilitar las rutinas de desarrollo o de compilación de Razer. Entonces eso nos va a dar a nosotros facilidad de compilación. Voy a darle crear. Y entonces Visual Studio va a empezar a generar todo lo necesario. Mientras
Vamos a ver el chat. Pregunta. Cuando manejan muchos usuarios concurrentes en una aplicación web de ASP.NET, además de usar el servicio de aplicación web de Azure, ¿qué acciones recomendarías para mejorar el rendimiento en aplicaciones de manejo de peticiones tanto de aplicación como a la base de datos? Es una muy buena pregunta. Cuando una aplicación es muy concurrida, hay que tomar en cuenta más que todo las características de los recursos. En el caso está implementado en Azure, yo recomendaría que si tienen la posibilidad, la dejen con escalabilidad automática, tanto a la base de datos como a la aplicación web, porque entonces ya Azure va automáticamente a hacer la gestión de recursos necesarios para poder dar mejor rendimiento a la aplicación. Esto en el entendido de que la aplicación web o Azure va a configurar los reportes o hacer lo necesario para poder mantener el servicio el 100% operativo. Ya cuando se rebase la capacidad de Azure, cosa que es muy difícil, pues ahí sí no hay mucho que hacer. Eso sí estamos implementándolo en Azure. Yo recomendaría eso como primero, dejar el escalado automático en el servicio web y en la base de datos, si estamos en Azure. Otra recomendación muy sabia es revisar y optimizar el código. Hay veces que las aplicaciones web, y por experiencia personal lo digo, para quien me hizo la consulta, hay muchas veces que las aplicaciones web no funcionan eficientemente o la concurrencia la hace propensa a fallos, pero es porque el código no está lo suficientemente optimizado para efectos del desarrollo. Es decir, el mismo código hace que la aplicación no responda por las distintas consultas a la base de datos o por el envío constante de información entre los elementos del proyecto. Entonces es revisar cómo es la optimización de los recursos, es decir, cómo se podría simplificar ciertas acciones del código para que no consuma. Porque al final de cuentas, recordemos que un servicio web en ASP.NET al final se va a computar como qué sé yo, Word en la computadora, va a consumir recursos de un servidor. Entonces, en la aplicación, estando bien optimizada, y me refiero a que el código no esté saturando, que no haga repetitivas ciertas acciones, puede ayudar a que la optimización y por ende que el consumo de recursos por concurrencia sea menor. Ahora, otro detalle que pueden tener en cuenta, y me parece que Azure incluye, son las pruebas de exceso o los test de rendimiento. Esto nos va a permitir a ustedes detectar el comportamiento en altas cantidades de tráfico. Entonces ahí son las recomendaciones. Se pruebas de CES o pruebas de rendimiento, optimizar el código y ojalá poder dejar el escalado automático activo en sus proyectos. Ok. Acá ya tenemos propiamente lo que es nuestro Visual Studio con ASP.NET Core. Si nos vamos al bloque soluciones, vamos a poder ver nuestro proyecto, demo E1, y vamos a poder ver que tenemos un startup, un program, un app savings, una carpeta page, un wroot y una carpeta de propiedades. En este page vamos a contar nuestros elementos de diseño, por ejemplo, este index, que básicamente es nuestra página con la que se va a mostrar nuestro proyecto. Y dentro de esa página, si le damos clic en esta flechita, vamos a tener el código C# que nos va a mostrar o que nos va a compilar la aplicación. Entonces,
Cuando yo compilo o cuando yo ejecuto mi proyecto, esto se va a mostrar, por ejemplo, aquí yo tengo web page como título, pero si me voy aquí en error, voy a tener como título error y voy a tener otro código. Otro punto importante, si ustedes lo están notando en el código, es que tenemos una mezcla de código HTML con código C#, que en este caso es, por ejemplo, un if, si el modelo muestra un código de error o requiere un ID, entonces que me muestre el código, el requerimiento o el código de error con lo que está enviando el modelo. Aquí en el Linux, lo único que tenemos es que nos va a generar esta vista. Ahora bien, este page, o esta package page, va a ser nuestra base y aquí es donde vamos a meter todo el contenido. Este char es, digamos, la base de desarrollo, es el diseño como tal. Y ustedes ven ese diseño, en esencia, o en resumen, es HTML. No hay mayor diferencia entre uno y el otro. ¿Qué es lo que implica esto? Que yo aquí voy a diseñar mi página, totalmente. Tal como lo haría en HTML. Pero, ¿dónde tengo el CSS y el JavaScript que utilizo? Acá en la carpeta www.root. ¿Ven? Acá tengo mi CSS, mi JavaScript y mis librerías. Librería Bootstrap, BigQuery. Y aquí yo implementaría todo lo que yo necesito. ¿Ven? Entonces, cuando yo hago aquí el desarrollo, aquí yo le pongo la ubicación de mis datos, bueno, de mis archivos y listo. Esto implementado o corriéndolo, ya sea aquí con el depurador o sin depurador, caso voy a hacerlo con el depurador, me va a mostrar a mí el sitio en ejecución. ¿Ven? Ese es mi proyecto en .NET Core. Luego aquí. Y si yo le paso aquí, por ejemplo, le pongo aquí, hola, no me va a cargar porque la página no existe. ¿Ves? Esa es la ventaja que voy a tener por acá. Ahora, otra funcionalidad que tiene Visual Studio Code, Visual Studio, respecto a Visual Studio Code, y que aunque en Visual Studio se puede hacer con una herramienta externa, es un panel de vínculo con el explorador. ¿Qué significa esto? Que yo voy a poder hacer cambios aquí y que en cuestión de segundos estén implementados al otro lado o en la página. Entonces yo le doy aquí en esta flecha azul que está acá, a la página en menú, le doy clic, panel vínculo en explorador, se me activa esta ventana y le doy ver en explorador. Entonces él va a compilar el proyecto en tiempo real. Ahí ya lo tengo compilado. Si yo me vengo a Visual Studio y hago un cambio aquí, por ejemplo, aquí en en ese espacio donde tengo o donde se me carga la vista, yo le pongo una etiqueta y HTML, por ejemplo, H1. Bienvenidos. Y me voy aquí a actualizar la página. Él me va a hacer, me recarga el proyecto. Si no lo recarga, automáticamente ustedes nada más actualizan. No hice el vínculo. Pero bueno, ustedes ya ahí tendrían esa posibilidad. Ven. Y volvemos al punto importante. Voy a tener las clases disponibles para trabajarlo, tal como lo haríamos en Windows Forms o en Xamarin, en el centro de trabajar con desarrollo móvil. Esa va a ser, digamos, la principal ventaja que voy a tener. Ahora bien, voy a cerrar ese proyecto.
Vamos a abrir acá un nuevo proyecto. Y a este proyecto vamos a hacerlo con una aplicación NetFramework. En NetFramework, cuando yo creo un nuevo proyecto, me cambia un poco la información que yo puedo gestionar. Entonces aquí yo le puedo poner demo 2. Queda una nueva solución. Aquí yo puedo, como estoy viendo, los de ese mismo Visual Studio, puedo agregar a la solución actual o puedo crear una nueva, donde se me va a guardar el nombre y la versión del framework que yo quiero utilizar, que puedo utilizar desde la 2.0 a la 4.8, que es la más reciente. Le doy crear. Y aquí me está diciendo, bueno, ¿qué es lo que quiere crear en la aplicación web de ASP.NET? ¿Una aplicación web forms, una aplicación MVC, una web API o una aplicación de página única? O una aplicación vacía. Yo en ese caso voy a darle una aplicación en web forms. En MVC, ahora vean un punto importante. Yo puedo crear una aplicación web forms, pero puedo agregar de esta mismo los elementos de MVC, si yo quisiera. O los elementos de una web API, que fue lo que yo les estaba comentando anteriormente. Puedo agregar la compatibilidad con HTTPS, puedo agregar la compatibilidad con Docker y puedo generar un proyecto de pruebas o que se generen las pruebas unitarias. Voy a darle crear y él me va a generar todo el ecosistema necesario para poder compartir o para poder ya tener mi aplicación web app de .NET con lo que es el framework de .NET. Ahora bien, ya que tenemos aquí .NET, si ustedes ven cómo lo hice anteriormente, es un proyecto con datos precargados o datos prediseñados. Acá yo voy a tener, por ejemplo, una página default que va a ser todo el contenido que se va a mostrar en la página inicial o en lo que se llamaría también como index. Mientras tanto, voy a tener un elemento muy singular que es una página de diseño, que es este SiteMaster de acá. El SiteMaster básicamente corresponde a la página HTML, purita y solita. ¿Cuál va a ser la diferencia con respecto a un proyecto Netcore? Que yo todo el diseño pasa aquí, todo el diseño, igual que en el código share del Netcore, pero con la ventaja de que las carpetas o los elementos de diseño, por ejemplo, el CSS, está acá en la carpeta content. Todo está, por decirlo así, en revuelto, todo está conjunto. Ahora, otra ventaja es que yo igual forma puedo tener código C#, por ejemplo, voy a el default, y aquí tengo código C#, que yo puedo meterle un código C#, como normalmente yo lo haría en ASP.NET, digo, en Windows Phone o en consola. Ven, puedo aquí agregar carpetas, darle clic derecho, agregar, y aquí puedo agregar un elemento existente, una carpeta o un dato específico. Ahora sí. Hasta aquí lo que es el recorrido con .NET, digamos, una vista rápida. Ustedes ven, no hay mucho. Ahora, voy a enseñarles, para eso voy a cerrar Visual Studio, un proyecto web forms que he estado trabajando para que ustedes entiendan la ventaja que nos ofrece. Ok, entonces por ejemplo voy a irme al default. Esa es mi página de inicio del proyecto. Ese es todo el código que está por, digamos, que yo veo. Esa es la parte que nos ofrece Web Forms, que no nos ofrece MVC directamente, ni Netcore como tal, que es una vista de diseño. Ven, entonces aquí claramente por los elementos que estoy manejando, no todo se está cargando, pero aquí tengo mi diseño, bueno, todo mi sitio.
tengo detrás de esto código C# que hace ciertas funcionalidades. Por ejemplo, tengo aquí un carrusel. Este es un carrusel de imágenes, un banner que va cambiando, o un slider que va cambiando. ¿Qué es la diferencia con respecto a HTML? Que tengo elementos ASP.NET, que en este caso es un repetidor, que me permite a mí hacer ciertas acciones que se repitan, y eso por detrás me va a generar código HTML. ¿Cuál es la ventaja de trabajar con esto? Que yo tengo aquí las herramientas, los controles que yo puedo insertar. Entonces, si yo quiero un control X, nada más, lo arrastro, al área de trabajo y luego lo desarrollo. Entonces, como les decía, aquí tengo ese repetidor que me está contabilizando cuántos elementos hay en mi base de datos. Y tengo este otro que me está mostrando esos elementos de la base de datos en una imagen que corresponden a esto. Entonces, yo aquí tengo una instancia de una clase que llame conexión, a la que le estoy llamando conectar, que me va a servir para poder enlazar a mis métodos de la clase conexión y poder hacer la conexión a la base de datos y por ende la consulta. Entonces aquí yo tengo que el repetidor que me va a mostrar los elementos me le asigne lo que devuelva la consulta de la base de datos, que sería esta consulta. Select asterisco from carrusel. De todos los elementos de la tabla carrusel que los asigne al origen de datos del repetidor y que los cargue. Igual acá, para mostrarme la imagen. Y aquí yo le devuelvo al código la cantidad de registros que hay para que ajuste el código. Esto en el SQL, vamos a abrir SQL Server. Eso en el SQL Server o en la base de datos va a ser lo que nosotros le impongamos. Abrirlo local. Entonces yo puedo mandarle aquí una consulta, por ejemplo, select from, perdón, use. Aquí la ventaja es que depende de cómo estemos trabajando, el mismo SQL o Visual Studio nos va dando pistas de código. Y aquí va a ponerle select from ejecuto. Y estos son los datos que tengo ahorita en la base de datos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me vengo a Visual Studio, compilo o ejecuto el proyecto, aquí siempre tengo este problema aquí, me va a mostrar estos son mis datos. Entonces, esto es lo que yo tengo ahorita acá en la base de datos. Vamos a irnos. Entonces, esas tres imágenes de aquí o esas tres rutas de aquí son esos elementos que están ahorita en el carrusel, que va a ir cambiando progresivamente en cuestión de unos segundos. ¿Ven? Eso a partir de una consulta de SQL. Ahora, ¿y cómo hice yo la consulta? Fácil. Me vengo aquí a mi archivo y es lo que yo les decía. Este archivo yo lo estoy reutilizando desde hace varios proyectos atrás, porque al final me da la estructura base. Entonces, ¿cómo se hace una consulta en la base de datos a partir de código C#? Voy a utilizar las sentencias System Data y System Data SQL Client para poderme o poder enlazar ya a SQL. Cuando ya las tengo creadas, voy a tener la necesidad de crear un SQL Data Reader, o sea, un lector de datos de SQL, al que le voy a poner cualquier nombre. En este caso yo le puse MTR, o sea, modelo de lectura de datos o Data Reader. Luego voy a tener mi cadena de conexión, mi string de conexión, que va a estar basado en dónde lo voy a tener. Si ustedes ven aquí, yo tengo otras dos
iguales en comentarios. ¿Por qué? Porque yo cuando ocupo implementar a mi hosting para el proyecto, o el hosting contratado para ese proyecto, entonces yo nada más comento la que corresponde a mi máquina y hago la implementación en el servidor local. Entonces yo aquí paso todos los parámetros de conexión. ¿Cuáles son esos parámetros? Yo me voy a mi base de datos, le doy clic derecho, propiedades, y la información que está ahí. Por ejemplo, me va a pedir el nombre del servidor, el data source. Entonces, perdón, yo voy a venir aquí a buscar el nombre del servidor. Entonces, nombre del servidor o propietario. Entonces, aquí tengo, que es este, que es mi máquina. Luego me va a pedir el nombre de la base de datos, inicia el catálogo, que sería entonces el nombre de la base de datos, que en este caso es ATN-C. Y la seguridad, que en este caso, como es local, va a ser una seguridad integrada. Pero si lo vemos a nivel, digamos, de servidor, aquí yo voy a tener el nombre que me dan a mí el proveedor del hosting para el servidor, la seguridad que va a ser integrada, que va a ser falsa, porque me dan los parámetros, el nombre que le tengo a la base de datos en el servidor, el nombre del usuario y la contraseña del usuario, el tiempo de respuesta en milisegundos, la encriptación o la seguridad, el tamaño de seguridad o del modelo de encriptación y el tiempo de respuesta múltiple o la respuesta múltiple. A ver. Luego que tengo esto, voy a generar un SQL Connection. Ese SQL Connection nos va a permitir abrir la conexión con el SQL. Ya vamos a ver cómo. Y luego va a tener un command, un SQL command, que nos va a nosotros permitir propiamente enviarle las consultas. Es decir, eso que yo estoy mandando aquí, que le llamo tabla en este caso, que vamos a ver, pues tengo otro ejemplo acá. A ver dónde lo tengo. Para que ustedes vean. Ok, entonces, ¿qué es esto aquí? Por ejemplo, tabla, sí, básicamente lo mismo. O sea, lo que yo le mando de aquí, de mi código, acá, se lo va a mandar de acá a la base de datos. Ahora sí, voy a crear una clase que me va a hacer la conexión. Entonces yo les voy a pasar al connection, le voy a pasar el string de conexión. Entonces ya la conexión va a estar lista. Es decir, el enlace a SQL ya se va a establecer. Y luego voy a generar la consulta. Y aquí yo tengo dos tipos de consulta, o dos tipos de formas de hacer la consulta. Ese método que es directo, que lo que hace es que nos va a devolver, o nos va a recibir, o va a generar la consulta o el query, y nos va a decir, bueno, la conexión, si la conexión como tal está abierta, entonces nos va a mandar la consulta a lo que mandamos en el CMD o lo que recibimos de afuera, se la va a asignar al SQL command, la consulta y la conexión. Y va a hacer la lectura y va a almacenar más bien, perdón, los resultados de ejecutar la consulta. El data read va a recibir esos datos, los va a almacenar como tal, ese data read TR, y vamos a cerrar la consulta. Luego vamos a hacer de nuevo la conexión para ya generar nuevamente o hacer la conexión como tal, y voy a tener, y ese es el bloque importante que queríamos mostrarles, una nueva consulta, que básicamente es lo mismo que hicimos antes, pero la diferencia es que ya no va a ser una consulta suelta, sino que va a ser una consulta que nos va a generar un data table. Ese data table nos va a permitir a nosotros obtener o capturar la información.
Es decir, ya desde aquí no yo voy a poder manipular las respuestas que me devuelve SQL Server. Si yo lo hago por, como lo hice les mostré anteriormente, esa consulta, así solita, él no me va a devolver mis datos. Él no me va a devolver mis datos. Pero si yo almaceno las respuestas en un data table, esa respuesta me va a permitir a mí manipular esa información, poder utilizarla, poder mostrarla. ¿Cuál es la ventaja que yo tengo al utilizar una conexión o, digamos, una clase, una librería, una biblioteca, como quieran llamarlo, de conexión como la que les estoy mostrando? Que aparte que la estoy utilizando, la estructura es mucho más sencilla, porque entonces todo se hace aquí. Entonces, cuando yo ocupo, por ejemplo, consultarle a la base de datos entonces, aquí cuando yo le digo conectar, o sea, me viene aquí a la conexión, tabla, entonces va a tomar esa consulta, carrusel, se viene para la tabla y la recibe. Una vez que la recibe, la procesa con todo lo que vimos anteriormente, y una vez que la procesa, me devuelve a mí un data table. ¿Ven? Ese data table. Ok. Entonces, cuando regresa la consulta, se almacena en el data source del repetido en este caso, y el repetido ya hace lo que tiene que hacer. ¿Ven? Eso sería en ese bloque. Aquí podemos profundizar mucho más, pero ya el factor del tiempo nos está ganando un poquito. Entonces vamos a dejarlo hasta acá. Sí les invito a profundizar más en el tema y a aprender, ya sea con la documentación de Microsoft, con los amigos de Incuba, con YouTube, con lo que quieran, porque es muy, muy interesante y muy amplio. Ahora sí, para cerrar, Azure. Tenemos dos formas de trabajar con Azure. Desde el portal de Azure, ustedes se meten, buscan, hacen un nuevo recurso, buscan App Service y ahí se conectan. Luego se vienen a Visual Studio y pueden traerlo. Y de hecho me parece que el mismo Azure tiene la opción de poder conectar directamente a Visual Studio. Si no, ustedes vienen la oportunidad, ¿verdad? Clic derecho al proyecto, clic derecho, publicar, y en publicar van a darle nuevo, y el nuevo les va a decir Azure. Entonces ustedes escogen Azure, y ¿qué es lo que van a crear? Un App Service. O pueden crear también una máquina virtual. Entonces yo voy a crear en este caso, o voy a hacerlo por medio de App Service. Entonces él va a irse a su cuenta de Azure, va a consultar el destino y nos va a mostrar las suscripciones. Entonces yo, por ejemplo, puedo tener esta suscripción, y aquí yo nada más le agrego los datos. Si no la tengo, si ya la tengo vinculada, pues selecciono la suscripción, selecciono el destino, creo el recurso, si no está, lo creo, pero bueno, así. Lo voy a crear. Y cuando ya Azure lo creo, nos va a dar, nos lo va a mostrar. Y ya cuando nos lo muestre, nada más tenemos que darle continuar y publicar. ¿Cuál es la ventaja de publicar en Azure? La implementación en tiempo real. Es decir, yo cuando hago una publicación, no voy a publicar todo el sitio, sino que lo hago lo que modifiqué. Mientras que si utilizo un servidor web externo, tengo que estar haciendo la actualización. Ven, que ya tengo mi proyecto, le doy finalizar. Entonces ya ahí, él está listo. Yo nada más espera que yo le di publicar para él publicar. En el caso de base de datos, igual, entran al portal de Azure, crean la base de datos y después van a poder conectarse desde SQL a su base de datos. Le dan conectar, motor de base de datos y conectan con los datos que les da Azure. Y eso sería de mi parte. No sé si hay alguna consulta de parte en el chat. Ok, entonces
No sé si hay alguna consulta en el chat o algo que quieran comentar o acá en Facebook. No sé si los compañeros de soporte me ayudan, si no. Ok, genial. Entonces eso sería todo de mi parte y de parte del equipo de ENCUR. Agradecerle la participación. Si no me equivoco, esta sesión está siendo grabada y está publicada, entonces en unos minutos se va a poder retransmitir vía Facebook y si no, los compañeros después probablemente la comparten. Agradecerles a todos la participación, nuevamente pedirles las disculpas del caso por el retraso en el inicio y quedamos a la orden. Ok. Ok, agradeciendo en nombre de la empresa en Cuba, pues José Carlos Campos de Costa Rica, pues nos viene acompañando en este webinar. Al mismo tiempo, pues decirle a los chicos que aprovechen estos temas. Se está dando capacitaciones todos los sábados, por lo general de 8 o 9 de la mañana hasta las 11, 2 horitas. Se registran en el formulario, les llega a la sala VIP, que es la de Zoom, y los que no se registran pues tienen la transmisión para verla desde Facebook. También se sube al canal de YouTube. Se está trabajando bastante contenido. Tenemos ahora, la empresa ha abierto un curso de Java avanzado. Invitamos a las personas que se inscriban con módulos, con tareas, con 30 horas de online y 10 horas autónomas, con una certificación de 40 horas. Si les interesa, o las personas que compartan la imagen, escriban a la página de la empresa en Cuba para darles un número y participen en el sorteo de una beca. Solamente las personas que le dan like a la página y que compartan la imagen del curso de Java avanzado. Entonces me envían la captura entonces yo a la página y yo les asigno un número para el próximo webinar, ver quién se ha ganado esa beca, ¿no? Ese sería el challenger, José. Bueno, agradeciendo, okay, pues, damos por finalizada esta capacitación, ¿no? Nos despedimos. Correcto. Que tengan muy buen día y que hayan aprovechado esta sesión. Acá a los que están en el chat, agradecerles la participación y cualquier consulta ya tienen las redes sociales y también pueden contar con los compañeros porque saben que les están ofreciendo está muy interesante. Que tengan un muy bonito día.